Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Manhattan. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, colocamos el tablero en el centro de la mesa. Cada jugador elige un color y recibe el tablero de jugador y todas las piezas de su color, que están divididos en 4 tipos de altura, con una planta, con 2, con 3 y con 4. De todas las piezas, todos los jugadores colocan una con una altura en la posición 0 del track de puntos de victoria. Se selecciona al azar un jugador inicial y se le otorga el bloque de color negro. Por último, se cogen todas las cartas de construcción, se barajan y se reparten 4 a cada jugador. El resto de cartas se dejan como mazo de robo. Con esto ya tendríamos terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que acumule mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida. Para ello, los jugadores tendrán que construir edificios, puesto que cada ronda se ganarán puntos por las condiciones que aparecen aquí en el tablero. Es decir, por tener el edificio más alto, por tener la mayoría de edificios en cada una de las 6 ciudades y por cada uno de los edificios que controle cada jugador. Al final de la partida, el que más puntos acumule será el ganador. Una partida de Manhattan dura 4 rondas, y todas las rondas tienen las mismas 3 fases: la fase de selección de bloques de construcción, la fase de jugar cartas y construir edificios y la fase de puntuación. Después de 4 rondas, con sus 4 respectivas fases de puntuación, habrá acabado la partida. Vamos a ver con detalle cada una de las fases de cada una de las rondas. Como hemos dicho, la primera fase de cada ronda es la fase de selección de bloques de construcción. Cada jugador deberá de elegir bloques de su reserva y colocarlos en su tarjeta de jugador. Como podréis apreciar, cada jugador comienza la partida con 11 bloques de una planta, con 6 bloques de 2 plantas, 4 bloques de 3 plantas y 3 bloques de 4 plantas. Los jugadores tendrán que decidir en qué momento jugarlas, y para ello, durante la fase 1 tendrán que seleccionar 6 y colocarlas en su tablero de jugador. Por ejemplo, imaginemos que un jugador quiere coger un bloque de 4 plantas, 2 bloques de 3 plantas, 2 bloques de 2 plantas y un bloque de una planta. De esta manera determina qué bloques va a utilizar durante la primera ronda de juego. Una vez todos los jugadores han decidido qué 6 bloques van a colocar durante la primera ronda, pasaríamos a la segunda fase, que es la fase de jugar cartas para construir edificios. Esta fase se juega turno tras turno durante 6 turnos, es decir, todos los jugadores dispondrán de un turno en el que irán colocando cada una de sus piezas. Para ello, el jugador activo lo que tendrá que hacer es coger las 4 cartas que tiene de construcción y tendrá que seleccionar una de ellas. En este tipo de cartas nos indica en qué posición debemos de colocar nuestros bloques de construcción en cada una de las 6 ciudades. Por ejemplo, si el jugador activo eligiese esta carta nos indica en qué posición se tiene que colocar la estructura. En este caso, por ejemplo, la estructura nos indica que se tiene que colocar en esta zona, pudiendo hacerlo de cualquiera de las 6 ciudades que hay en el tablero. Aquí hay una particularidad, y es que cada uno de los jugadores verá la carta desde una posición distinta. Es decir, este jugador que está viendo el tablero desde esta posición colocaría así la carta, por lo que se determina que es la posición de abajo en el centro donde puede colocar su edificio. Sin embargo, si le tocase al jugador que está jugando en la parte izquierda del tablero, él jugaría las cartas de esta manera. Por lo tanto, el jugador que está a la izquierda tendría que colocarla en esta posición. Si lo jugase el jugador que está enfrente de nosotros del tablero, vería así la carta, por lo que tendría que colocar aquí sus partes de edificio. De esta manera, cada uno de los 4 jugadores que juega a Manhattan tendrá que ver las cartas desde su posición, y a cada jugador le determinará una posición distinta. De esta manera, una misma carta funciona para distintos puntos de las ciudades para cada jugador. De esta manera, los jugadores irán colocando sus piezas en el tablero. Cuando colocamos una pieza de edificio sobre el tablero, podemos colocarla encima de otras piezas que ya haya, pero tenemos que cumplir la siguiente condición. Cuando colocamos una pieza sobre otro edificio, la cantidad de plantas que nosotros tenemos que tener en ese edificio tiene que ser igual al jugador que más plantas tenga en ese edificio que el que estuviese colocado arriba. Es decir, en este caso, por ejemplo, el jugador que estaba en última posición, es decir, más arriba, como solo hay una pieza, tenía 2 plantas. Nosotros tendremos que colocar una pieza que al menos tenga 2 plantas.
En este caso, esta jugada sería válida porque el jugador azul tiene 2 plantas y nosotros añadimos otras 2 plantas. De esta manera pasaríamos a controlar el edificio, puesto que el jugador que controla cada edificio es el jugador que tiene puesta la pieza de arriba del todo. De esta manera los jugadores tendrán que ir colocando piezas. En este caso, si el jugador azul quisiese volver a colocar una pieza de valor 1 sobre este edificio, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque si contamos la cantidad de plantas que tiene el jugador azul, es 1, 2 y 3 con la nueva pieza. Sin embargo, el jugador lila solo tiene 2. De esta manera, el jugador lila ha perdido el control de este edificio, puesto que ahora el verde está encima porque ha colocado una mayor cantidad de plantas. Si cualquier otro color en este momento quisiera ponerse en este edificio, el jugador que lo controla, que es el azul, tiene 3 plantas. Por lo tanto, si el jugador amarillo, por ejemplo, quisiese colocar una de las piezas sobre este edificio, tendría que colocar como mínimo 3 plantas, puesto que el jugador azul tiene 3 plantas en este edificio. De esta manera los jugadores se irán pisando los edificios intentando controlar los edificios del tablero. Una vez un jugador ha colocado su pieza, debe de robar una nueva carta para volver a tener 4 cartas en la mano. Después le tocaría al jugador de su izquierda, que tendría que colocar pieza. Y una vez los jugadores hayan jugado sus turnos, le volvería a tocar a este jugador, que tendría que hacer lo mismo, jugar una carta, imaginemos que juega esta, y tendría que colocar una de las piezas que tiene en su tablero de jugador en la zona central de una de las ciudades. Imaginemos que lo quiere colocar aquí, por ejemplo. Volvería a robar carta y le tocaría el turno al siguiente jugador. De esta manera los jugadores irán jugando ronda tras ronda hasta que las 6 piezas que habían seleccionado durante la fase 1 se hayan puesto sobre el tablero. Una vez todos los jugadores hayan colocado sus 6 edificios, pasaríamos a la fase 3, que es la fase de puntuación de la ronda. En esta fase tenemos que mirar las 3 categorías que se puntúan. En primer lugar, miraríamos quién es el jugador que controla el edificio más alto. En esta ocasión, por ejemplo, en esta simulación que he hecho, este es el edificio más alto. Y como podemos ver, lo controla el jugador amarillo. De esta manera, el jugador amarillo ganaría 3 puntos de victoria y avanzaría en el track. Después se mira la mayoría de edificios en cada una de las ciudades. Y cada uno de los jugadores que tenga mayorías en cada ciudad ganará 2 puntos. En este caso, por ejemplo, en esta ciudad, como solo tiene construido el jugador lila, ganaría 2 puntos, pues tiene mayoría en esa ciudad. En esta ciudad no hay ningún jugador con mayoría, puesto que estos 3 tienen 1, por lo tanto ninguno ganaría los 2 puntos. En este caso la mayoría la tiene el azul, por lo que ganaría 2 puntos. En este caso la mayoría la tiene el naranja, que ganaría 2 puntos. Y en este caso el lila y el amarillo tienen la misma cantidad, por lo tanto ninguno de los jugadores se lleva la puntuación por mayorías. Por último, cada jugador puntuará 1 punto por cada edificio que controle en el tablero. En este caso, por ejemplo, el jugador lila tiene 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que avanzaría 5 en el marcador y se pondría con 7 puntos. El jugador amarillo controla 1, 2, 3, 4 y 5, por lo tanto avanzaría 5 y se pondría con 8. El jugador naranja tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por lo que avanzaría también del 2 al 8. Y por último el jugador azul tendría 1, 2, 3 y 4, por lo tanto avanzaría 4 hasta ponerse con 6. De esta manera avanzaríamos en el track todos los jugadores según los puntos que hayamos conseguido. Y volveríamos a jugar una nueva ronda empezando con la fase 1. Al final de la fase 3 pasaríamos el marcador de jugador inicial al jugador de la izquierda. Y comenzaríamos de nuevo con una fase de selección de bloques de construcción. Después jugamos cartas para construir edificios y después una nueva fase de puntuación. Así hasta que se juegan 4 rondas completas. Al final de la cuarta ronda, el jugador que mayor cantidad de puntos de victoria haya conseguido será el ganador de este Manhattan. Por último, mostraros la mini expansión que viene con esta edición de Manhattan. En este caso son unas cartas de leyes que nos añaden una nueva condición de puntos de victoria en cada una de las rondas. Al comienzo de la ronda se revelará una de estas cartas de leyes y nos indicará de qué otra forma podemos puntuar durante esa ronda. Por ejemplo, en este caso tenemos Founder, que es una carta que nos permitirá que los jugadores puntúen 1 punto por cada edificio del que tengan la primera planta, pero del que no sean propietario. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo con este edificio. Este edificio lo controla el jugador naranja, pero la primera planta la ha puesto el jugador amarillo. De modo que si durante una ronda tenemos la carta de Founder revelada, el jugador amarillo puntuaría 1 punto por ese edificio. De esta forma, en cada una de las rondas tendríamos una nueva condición de puntos que hará que las partidas sean mucho más variadas.
Y esta es la explicación de cómo se juega a Manhattan. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.